Disfruta de todo lo que ocurre en Hiperbórea Radio a través de nuestras redes sociales. YouTube, escucha todas las entrevistas y lo más relevante de los programas. Facebook y Twitter. Entérate de eventos, promociones, estrenos, horarios de los programas y noticias de tus artistas y locutores favoritos. Instagram. Encuentra videos, entrevistas exclusivas, fotos e historias de bandas y eventos. Visítanos, síguenos y danos manita arriba. Búscanos como @Hiperbórea Radio. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. Mujer Radial, sonoridad para todas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Mujer Radial, a una entrevista que tenemos muy especial y que, bueno, por cuestiones de tiempo, cuestiones del clima, la lluvia y muchas otras cosas más se nos ha ido aplazando, pero aquí las tenemos por fin para hablar de libros. En Mujer Radial nos da muchísimo gusto dar apertura a este tipo de contenidos, ya que, pues, el leer, el tener obras en nuestras manos y darle difusión a las escritoras es algo muy importante para nosotros, y por ello tengo aquí a dos escritoras fabulosas que nos van a hablar de dos obras que ellas han llevado, que han escrito y que precisamente pues quieren llevar y quieren dar a conocer y llevar hasta sus manitas por si les interesa. Primero saludo a Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Victoria. Victoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. No, al contrario, gracias a ustedes dos por estar con nosotros y por platicarnos de este libro. Vamos a ir paso a pasito porque hay mucho que hablar y para no confundirnos, ni el público, ni yo, y ni ustedes. Así que, pues, bienvenidas. Primero vamos a hablar contigo, Mónica. Cuéntanos acerca de esta obra que nos vienes a presentar hoy. Claro que sí. Mira, mi libro se llama Feminicidio, reconociendo las violencias que lo conforman. Es un ensayo contemporáneo en donde me doy a la tarea de la investigación acerca de qué es cuáles son los factores principales que hacen surgir al fenómeno del feminicidio, ¿no? Porque es muy común hoy enterarnos que una mujer fue víctima de feminicidio, pero es interesante y creo yo que debería de importarnos a todos como sociedad entender cuáles son las causas del feminicidio, ¿no? Entendemos primeramente las razones sociales, culturales y las religiosas son los factores más importantes que atañen a este delito, ¿no? Primeramente te hablo de la opresión que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y no solamente en un contexto de noviazgo, es en cualquier contexto, laboral, académico, familiar. Se nos ha dado una escala menor a la de los varones, ¿no? Y esto, por supuesto, responde al sistema patriarcal, al sistema misógino del que México es parte. Entonces, esa es una parte, ¿no? Un factor que afecta y que promueve el feminicidio. ¿Por qué? Porque esta discriminación va generando violencias de distinto tipo. Hablamos de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, digital. Entonces, estas violencias pueden dar como resultado o no un feminicidio. Híjole, este tema que nos hablas es indispensable tanto para los hombres como para las mujeres, para niñas, para padres de familia, padres y madres de familia, instituciones que, híjole, cuando yo escucho este tipo de temas me frustra un poco el tiempo en radio porque le digo, estos temas deberían tener todo un programa, deberíamos tener 2, 3 horas, talleres y muchísimo más información para prevenir este tipo de violencias. Claro. Cuéntanos qué fue lo más difícil en la investigación y al momento de crear este libro. Mira, lo más complicado de entrar en este tema, pues es tener contacto con las víctimas colaterales, ¿no? Es decir, las víctimas directas del feminicidio, pues claro, son las mujeres, pero tenemos un problema más fuerte en México que son las víctimas colaterales. Hablamos de los huérfanos por feminicidio, en donde se quedan sin mamá y sin papá, porque mamá pues va al panteón y papá va al reclusorio o se escapa, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los feminicidios, el feminicidio íntimo es el que tiene más altas estadísticas, entonces se comete con mayor frecuencia el feminicidio de la pareja o la expareja hacia la mujer, ¿no? Entonces, bueno,
principalmente los huérfanos, pero también qué pasa con la familia que estaba alrededor de la víctima, es decir, los padres, hermanos, primos, tíos, sufren todos ellos el feminicidio de una persona. Y sobre todo porque hablar de feminicidio es hablar de violencia extrema en los cuerpos de las mujeres. Entonces, imagínate, lo más complicado es acercarse a estas personas y que nos cuenten cómo es que encontraron a sus familiares, ¿no? En bolsas de basura, en aguas negras, totalmente descuartizadas, vaya, con signos de tortura increíbles, sin un ojo, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque más allá de lo profesional, pues me toca como mujer y como ser humano. Hijo, y qué difícil es en un país como el nuestro, ¿no? Que la impotencia que se siente, no solamente como ciudadanía, sino como familiares, como personas cercanas. Tú misma, como escritora, el acercarte a este tipo de historias, ¿qué te ha dejado escribir este libro? Mira, me ha dejado inmensas satisfacciones por un lado, porque yo sé que cuando este libro llega a mujeres que tienen la intención de deconstruirse o que tienen la intención de escapar de relaciones violentas, lo han logrado. Entonces eso me late mucho porque es una forma de ayudar a mis pares, ¿no? Es una forma de hacer mi lucha, porque la lucha feminista pues no es solamente salir a las calles y que muchas personas, por cierto, lo han malinterpretado, ¿no? Como que asocian feminista con violencia, con rayar paredes y no es cierto, no todas actuamos así, aunque te voy a decir algo, la lucha que hacen las mujeres en las calles no se desestima, al contrario, también se aprecia y se agradece porque es parte de la misma lucha, ¿no? Entonces, por un lado me ha dejado muchas satisfacciones, pero también por otro lado, ¿sabes? Ha sido triste, ¿no? O sea, pues enterarme de cómo las matan, de cómo nos matan, porque en este país, pues todas las mujeres podemos ser víctimas de feminicidio, no hay una que se salve, ¿sabes? Ni siquiera las niñas. Entonces, pues también me deja temor, me deja pues cierto, no sé, cierto sentimiento, ¿no? De saber la violencia y la crueldad que hay hacia mis pares. Entonces, quizás sea algo como ambivalente, ¿no? Satisfacción por un lado y temor por el otro, pero es parte, ¿no? De mi carrera como escritora y sobre todo tratando este tema. Híjole, te escucho y pienso como en todo lo que está alrededor, todo lo que nos falta como país, todo lo que nos falta como ciudadanía en cuestiones políticas y demás. Hijo, de verdad que es un excelente trabajo y que tengas esta empatía, no solamente como mujer, sino empatía con el país que queremos dejarle a las futuras generaciones y la educación. Nos llevaría todo un programa, Mónica, a hablar de todo esto, así que qué barbaridad, te felicito Gracias. y qué bárbaro, qué tema, a pesar, ¿no? Me imagino solo el entusiasmo, pero también la frustración, pero tristeza y todas las emociones que llevan el tocar un tema como este en las hojas, en la pluma, en el pensamiento. Entonces, mucho que platicar. Así que, hijo, nos vamos a quedar cortos en esta entrevista, pero me gustaría como tener mucho más a fondo este tipo de temas porque son importantísimos. Cuando gustes, podemos ampliar el día que tú quieras. Genial, y eso es excelente, para que también le demos paso. Ya saben, audiencia, que por cuestiones de tiempo, a veces nos tenemos que ir rapidísimo en las entrevistas, pero tenemos a Victoria. Victoria, cuéntanos acerca de tu obra. Hola, ¿qué tal? Pues el objetivo del libro que escribí, que se llama Esquizofrenia en casa, es dar a conocer un poco de la enfermedad desde el punto de vista como madre y cuidadora. Tengo 25 años cuidando a 2 hijas que tienen esquizofrenia. No como médico ni psicólogo, yo no soy especialista, ¿no? Sino simple y sencillamente cómo la familia afrontamos este tipo de problemáticas a pesar de la situación tan difícil, porque los enfermos mentales son estigmatizados, ¿sí? Satanizados, y los hace invisibles la sociedad. Incluso podría decir que también el gobierno, por así decirlo, hace un poco invisible a las personas que tienen problemas mentales. Entonces mis hijas desde hace 25 años se enfermaron, una tenía 16 años y la otra chica a los 18 años. Fue casi 6 meses de diferencia cuando se detonó la enfermedad en la segunda de las hijas. Entonces, el libro habla de toda esta difícil situación que es cómo vivir con una persona con esquizofrenia.
cuando ellos viven en un mundo distorsionado por alucinaciones y delirios, donde ellos pueden sentirse asustados, ansiosos y confusos, donde viven aterrados y recluidos. Su forma de hablar y comportarse llega a ser tan desorganizado que es imprescindible, espantoso y muy espantoso para la familia, porque a veces no sabemos cómo actuar, ni qué hacer y qué va a pasar, ¿no? Es de lo que habla el libro específicamente. Hijo, estos problemas que solemos, digamos, y que también, al igual que como platicábamos con Mónica, son cuestiones que no solamente los niños o personas vulnerables, sino todos estamos a un borde de por cualquier razón caer en alguna de estas cuestiones. ¿Qué te orilló? ¿Qué fue lo que dijiste? A ver, ahora es el momento para escribir un libro como este. Me orilló esta situación porque hice cierta investigación antes de escribir el libro, y la relación que yo tenía con otros padres de familias que tienen hijos con esquizofrenia es ver cómo tratan a nuestros hijos en las instituciones, ¿no? El saber que tan solo en México solo hay 4,600 psiquiatras. O sea, no es posible que seamos tantos millones de personas y el 1% nada más de la población en México tiene esquizofrenia. Entonces no se dan abasto esta cantidad de médicos psiquiatras para atender a tanto paciente, ¿no? Las familias que tienen cierta posibilidad económica y que dedican realmente el tiempo para cuidar al paciente, son las que llevan al paciente a que esté en casa, que esté en mejores condiciones. Pero hay muchas familias que no tienen esas posibilidades, ni económicas, ni de cultura, ni tampoco de apoyo de nadie más, ni de la misma familia, ni de la sociedad, ni de la comunidad en que viven. Híjole, esto que nos mencionas y estos datos y la poca, me pongo a pensar en el poco también apoyo que se le dan a los médicos para poder atenderlo, las instituciones educativas, que tampoco hay mucho por este lado, ¿no? Por lo mismo de que pensamos que alguna carrera en este tipo de atención hacia la ciudadanía, pues no lo vale, y es cuando nos damos cuenta en qué tipo de país estamos creciendo y cómo vamos, y es por eso que es importantísimo tener en las manos este tipo de libros, ¿no? Como ciudadanía, como personas cualquiera, y digo personas cualquier audiencia, porque el tomar un libro como estos no nos da como la perspectiva médica, sino nos da mucho más empatía. ¿Tú qué sentimientos te trajo y qué te llevas antes, durante y después de escribir este libro? Bueno, fue muy triste primero el poder explicar lo mal que yo como madre me sentía, el no aceptar la enfermedad de mis hijas y todos los errores que estuve cometiendo al no conocer la enfermedad y al no tener idea a dónde trasladarme y hacia dónde dirigirme para la atención de ellas, ¿no? Al estar escribiendo el libro, bueno, a mí me ayuda un poco para sacar todo este dolor y darme cuenta que si lo leen más personas, porque doy algunos caminos a seguir, la lucha que se tiene que hacer para que sean atendidos los pacientes, hablo mucho en ese sentido, que tenemos que tener el valor de expresar, de dar a conocer la enfermedad y de buscar mejores opciones para nuestros hijos, porque efectivamente no hay escuelas para ellos. Yo busqué muchas escuelas para mis hijas, ellas de alguna forma querían seguir estudiando y pues no era permitido porque en las escuelas normales, entre comillas, por decirlo, pues no fueron aceptadas, ¿no? La primera hija que empezó con la esquizofrenia fue por un accidente y tiene daño en el lóbulo frontal, lo que le trajo la esquizofrenia, y estaba en una preparatoria de gobierno, pero tuvo que salirse de ahí, no aguantaron la situación y podían estarla cuidando. Entra a una particular y al año, aunque tenía excelentes calificaciones, me dicen, señora, no podemos tenerla, rebasa nuestras posibilidades de atenderla, de cuidarla y darle la mejor atención. Y me dediqué a buscar escuelas y no hay para este tipo de pacientes.
Y no quiero decir que todos los que tienen esquizofrenia pueden continuar estudiando. La segunda de mis hijas que tiene esquizofrenia es una esquizofrenia de las más difíciles, esquizofrenia paranoide indiferenciada. Hay 5 tipos de esquizofrenia y ella maneja las características de los 5 tipos de esquizofrenia, ¿sí? Entonces ha sido de muy difícil control. Incluso fue operada de una cingulotomía bilateral en el cerebro para quitarle la agresividad, porque ella se hacía mucho daño y golpeaba a todos los que estaban a su alrededor. Entonces, yo lo que invito en este libro, que no nos quedemos sin hacer nada. La sociedad tiene la responsabilidad, la familia y la sociedad tienen la responsabilidad, la obligación de buscar mejores espacios para este tipo de pacientes que los hacemos invisibles. No queremos que nadie sepa que tenemos un familiar con estas características. No queremos que la sociedad se entere que tenemos un familiar esquizofrénico. No queremos que nadie a nuestro alrededor se dé cuenta de los errores de juicio que comete. Y entonces es más fácil encerrarlo en un pequeño espacio dentro de la casa también, para que nadie lo vea, ¿no? Y justificamos constantemente por qué no lo ven, por qué no platican, por qué es diferente. Pues es que él siempre ha sido así medio raro, ¿no? Pero no lo hablamos abiertamente, nos da mucho miedo. Y yo invito en este libro a que tengamos el valor de decir, porque si somos capaces de decir, mi hermana, mi primo, mi hermano, mi madre tiene cáncer o tiene insuficiencia renal, ¿por qué no somos capaces de decir, mi familiar, mi hijo, mi hermano, mi madre, quien sea, tiene esquizofrenia? Me quedo pensando en muchas cosas y espero que ustedes también, audiencia, esto de ocultar, de querer fingir que no pasa nada es lo que nos ha llevado a tener un país como el que tenemos. El país en el no pasa nada con las autoridades, no pasa nada con los aspectos médicos, no pasa nada con los feminicidios, no pasa nada con la política, no pasa nada igual hasta con nuestras propias vidas. Decimos, sí, lo dejamos pasar porque no tenemos esa cultura y aparte pues un poco los recursos que nos rodean médicamente, políticamente y demás, ¿no? Entonces, estos temas que ustedes tocan, de verdad que yo me quedo así como con ganas de muchísimo más, así que abiertamente en los micrófonos les hago la invitación para seguir tocando estos puntos, para seguir orientando, para seguir exponiendo, para seguir levantando la voz. Y les pregunto a ambas, tanto a Mónica como a Victoria, ¿qué le dicen a la ciudadanía allá afuera con estos temas? Con esto que ustedes tienen a flor de piel y que al escucharlas, vaya que se nos eriza la piel. ¿Qué le dicen a la audiencia? Comienzo contigo, Mónica. Gracias. Bueno, yo lo que le puedo decir a la gente es que seamos más sensibles con el tema de la violencia de género, ¿no? A veces tendemos por cuestión cultural, social, a burlarnos de las mujeres que son violentadas o bien criticarlas, ¿no? Pensar que son tontas porque permanecen en una relación donde padecen violencia. Las criticamos en lugar de ayudarlas. Entonces yo los invito a sensibilizarse un poco con el tema, a ser empáticos y empáticas con las mujeres que sufren violencia, porque en México todas, como lo dije hace un rato, todas somos víctimas potenciales del feminicidio, pero también todos los varones son potenciales feminicidas. Entonces es importante estar sensibilizadas para que este tema pueda frenarse un poco. Victoria. Pues igualmente yo le digo a la sociedad que se sensibilice. Somos sociedad que solo nos interesa nuestro alrededor y poco nos interesa lo que pase con el de junto, con el de enfrente, ¿no? Y que no tengan miedo, que hay que hablar de la enfermedad mental, porque 1 de cada 5 personas va a sufrir un trastorno mental. Desgraciadamente, así es. Y con la vida tan aprisa que estamos viviendo y tan difícil, esto va a suceder en algún tiempo. Y hay hospitales. Desgraciadamente son muy pocos hospitales los que hay en México, en todo el país. Solo hay 33 hospitales y algunos están en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, donde más hay.
Sin lugar a dudas, me quedo con muchísimas preguntas, con muchísimas dudas, con muchísimo más acerca de ustedes como escritoras, pero también de los temas tan importantes. Así que les hago la cordial invitación para regresar, para retomarlo, para seguir levantando la voz y, sobre todo, las felicito por este extraordinario trabajo que hacen. Tomar una pluma no es fácil, poner estos temas no es fácil y exponer esto que pasa en las vidas de los demás y que a partir de algo que a ustedes les detonó en sus vidas, exponerlo es maravilloso, y más personas como ustedes, más mujeres como ustedes, para que ahora sí que más personas se animen a levantar la voz. Las felicito. Muchísimas gracias, y cuando gustes estaremos presentes. Victoria. Pues por el tiempo, amigas y amigos, nos despedimos, así que les invito a que sigan las redes sociales. A mí me encuentran como Alberto Bel FM en Facebook y Alberto-Bel en Twitter. Compartiremos la entrevista en las páginas de YouTube de Hiperbórea Radio, así como en las redes sociales de Mujer Radial. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les pondremos las portadas, las sinopsis y todo lo que haya que levantar la voz para no solamente tener un libro, sino tener algo que nos cambie la vida. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Moni.